Que Dios le bendiga. Buenos días con todos. Gracias por venir, y aquellos que nos visitan por primera vez, una cordial bienvenida. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que puedan sentirse en casa en este lugar. Queremos también dar la bienvenida a las personas que nos van a estar viendo a través de esta transmisión por el Facebook y también en las redes sociales, en el YouTube. Que el Señor les bendiga y que este tiempo sea de bendición para sus vidas. Hemos estado compartiendo durante todo este mes algunos consejos de los proverbios, del libro de Proverbios. Y queremos finalizar en estos tres últimos domingos que quedan de noviembre, hablar de los débiles, pero también hablar de los fuertes. Y vamos a entender a cuál grupo pertenecemos, al grupo de los débiles o al grupo de los fuertes. Así que hoy vamos a hablar de consejos para los débiles. Y voy a pedirle que abra su Biblia en Proverbios 16, verso 32. Proverbios 16, verso 32. Y vamos a leer su palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vamos a leerlo una vez más. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Una pregunta: ¿es malo ser débil? ¿Alguna vez usted fue débil en su vida, en su cuerpo? ¿O usted creció como Superman, que desde chiquito levantaba con un dedo un carro? Debemos de entender la debilidad. ¿Qué conlleva esta palabra, debilidad? Y entendemos que hay clases de debilidades. Mire conmigo esto. Hay la debilidad de fuerza. Aunque hoy las mujeres quieren igualarse a los hombres, si yo le pongo un quintal de cemento, muchas mujeres no podrán levantar ese quintal de cemento. Y en algunos casos, algunos varones tampoco. Porque tiene que ver con la fuerza, ¿no verdad? Otra clase de debilidades, o aparentemente se dice que la mujer es el sexo débil. Y hoy por eso muchas quieren romper ese estereotipo de que la mujer no es el sexo débil, pero aparece como una clase de debilidad. Y en muchos casos, y me incluyo por una situación que sucedió en la familia, que cuando nació una niña, la madre dijo: ay, mujercita me salió. Como algo, bueno, ya salió mujer. Hubiera mejor preferido un varón, sobre todo si es el primogénito o el primero. Hay la debilidad también de ser niño. Y esto es algo que nos sucede a todos. Los niños quieren ser grandes. Y consideran la debilidad, la niñez, como una debilidad, como algo que no les permite ir a ciertos lugares, salir donde quieran, porque son niños, ¿no? Al niño se le dice: no, tú no vas porque tú eres. Entonces el niño dice: esto es una debilidad, yo quiero ser grande. Hay la debilidad en la medicina. Mire, cuántos intentos se han hecho para poder encontrar una vacuna.
Y yo le dije que conversé con un doctor, y este doctor me dice que en 10 años es que realmente se podrá sacar una vacuna que nos ayude. 10 años, porque eso conlleva estudios, lleva muestreos, lleva mucha investigación. Entonces para uno dice, chus, una debilidad, pues deberíamos entender o hacer vacunas rápidas, pero la medicina también tiene su debilidad. No todo medicamento te va a servir. A algunos les sirve bien, a otros no les sirve de buena manera. A algunos les sana una cosa, pero les deja enferma otra. ¿Se ha dado cuenta de eso? Tomamos una pastilla para el dolor de cabeza, pero no se estriñe. No es 100% fiable. Hay la debilidad muscular. No sé si usted ha sentido alguna vez eso. Los músculos también se debilitan, y por eso, y no solamente los músculos, la parte del sistema óseo, los huesos. ¿Por qué las mujeres toman Calcibón? No quiero hacer una publicidad gratuita, pero ya la hice. Porque necesitan calcio. ¿Por qué? Porque los huesos se van debilitando. ¿Qué otra debilidad hay? La debilidad mental. Hay gente que hace sumas y restas, divisiones y multiplicaciones, pero así. Y nosotros estamos contando con los dedos. Pero hay unos que son pilísimas, ¿no? Pero hay otros que no somos tan diestros en eso. Tenemos esa debilidad. Nos peleamos con los números. Hay esta debilidad mental también, ¿no? Para sacar cálculos, para dar respuestas, ¿no? Hay gente que como que tiene guardado aquí en la cabeza las respuestas y lo que ha aprendido, que lo sacan nomás y ¡pum!, enseguida. Mi cuñada es una mujer muy brillante. Casi nosotros le decimos que es enciclopedia, porque todo lo que le preguntamos cuando estamos en el WhatsApp, ella lo sabe. Claro, lógicamente por ahí me imagino que ha de usar el Google, ¿no, verdad?, para poner la respuesta. Pero hay otra cosa que ella la sabe, ¡pum!, la sabe. Y por último hay la debilidad empresarial. ¿Usted sabe cómo se originó la Coca-Cola aquí en el Ecuador? ¿Sabe cómo funcionó la Coca-Cola en Ecuador? Vendían las primeras jabas de colas, las vendieron en una ambulancia. Eso no sabían. A mí me tocó trabajar algunos años en Coca-Cola y ahí nos dieron esa historia, que el primer medio de transporte que usaron para llevar las colas en Guayaquil fue en una ambulancia. Y ahora imagínense cuánta flota de carros tienen, camiones. Es increíble, y no solamente a nivel de Guayaquil, a nivel nacional. Pero todo comenzó con una simple, débil ambulancia. Y mire ahora lo que tienen ellos. Puede haber una debilidad empresarial. No todas las empresas nacen con dinero, nacen con buenas ventas, nacen con equipos, nacen con equipamientos, con personal. Van creciendo poco a poco y comienzan muchas veces con debilidad. Porque yo me imagino que para vender esa java de cola no era fácil en ese tiempo. Yo me imagino que la primera persona que tomó una Coca-Cola decía, oye, esta agua sucia. Es negra, ¿cómo voy a tomar una cola negra? Y ahora qué bien que nos las tomamos. Y no decimos agua sucia, nada, sino que venga para acá. Entonces mire, hay que entender que hay clases de debilidades. Vamos a ver la definición de debilidad. Según el RAE, la Real Academia Española de la Lengua, debilidad o ser débil es la persona que tiene poco vigor o poca fuerza o poca resistencia. Entonces, ¿con qué lo comparamos la debilidad? Con alguien que no tiene músculos, que es un flaquito, que es un debilucho. ¿Sí? Esa es la definición que nos da el diccionario. También dice flojedad de ánimo.
Alguien que solamente está echado en el mueble. ¿Y qué te pasa? Estoy cansado. No se quiere ni parar ni para coger algo. Pásame eso de ahí, por favor, no seas maldito. Y como Jaimito el cartero decimos, evítame la fatiga. Porque es débil. Y dice también, alguien que cede fácilmente ante la insistencia. Ahí estamos hablando de alguien débil en carácter, ¿no verdad? O el afecto. Dicen que los padres que tenemos hija o hijas, cuando viene la hija y nos abraza, nos da un besito, nos dice, dame permiso, papi. Y el papi, nos derretimos y decimos, sí, mija, vaya nomás. ¿O qué quiere, mijita? Yo le doy. Porque somos débiles de carácter. Y fácilmente, como dice aquí el significado, fácilmente ante una insistencia, ante un afecto, nos derretimos. También dice acerca de una deficiencia moral. En cuanto a la moralidad, y aquí me imagino que lo que trata de darnos a entender este significado es sobre el pecado como una debilidad. Y en el significado encontré esta frase. Leyendo esta definición, es normal que las personas no queramos ser débiles. ¿Cuántos débiles hay aquí? Si ve que no quiere levantar la mano y usted es débil. Ahora, ¿cuántos débiles están aquí que no pueden levantar un quintal de arroz? ¿Sí puede levantar un quintal de arroz? Yo no puedo. Yo tengo que caer. Ayúdame, Samuel, hasta llevármelo arriba. Porque no nos gusta el término débil. Porque si alguien le dice, allá va el debilucho, nos sentimos mal. O la debilucha. Nadie le gusta ese término. Por eso es que cantamos, diga el débil, todo fuerte. Pero en realidad eres fuerte. O eres débil. Yo creo que deberíamos tener un poco más de empatía con este significado de débil. Porque si somos sinceros con nosotros mismos, todavía somos débiles en algunas cosas. Usted ya es un cristiano maduro, ya prácticamente usted se va al cielo, o todavía le falta recorrer el camino. ¿Cuántos años tiene en el camino de la fe? Y yo puedo decir, yo tengo 30 años. Y yo puedo decir, yo soy fuerte. Y puede ser que no. No nos gusta este término debilidad o débil. Pero quisiera que entendamos esta primera predicación de la debilidad como algo bueno. Usted dirá, pastor, la debilidad como algo bueno. Sí, la debilidad como algo bueno. Y quiero que usted conmigo vaya viendo algunas cosas interesantes en cuanto a la debilidad. La primera cosa es que la debilidad, en muchos de los casos, es una época pasajera. Y le voy a decir por qué. Le voy a dar 5 razones. Primera, mientras crecemos, tenemos que pasar por un proceso de crecimiento. ¿Hasta qué? Hasta hacernos fuertes físicamente. ¿O usted creció ya fuerte, con músculos? No. Todos tuvimos esa debilidad. Y peor, si no hemos ido a un gimnasio y no hemos desarrollado los músculos, en muchos casos seguimos siendo débiles.
Digan con sinceridad a las mujeres, ¿cuántas veces usted le ha pedido al esposo que le abra una botella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre es más fuerte. Entonces dice, ábrela tú. Y el hombre viene. Y viene y se la da al hijo y es que ya se la dejé flojita. Es un proceso en el crecimiento. Cuando eres pequeño, no eres tan fuerte, pero vas creciendo y vas desarrollando fuerza física. 2. Hay mujeres que han desafiado el estereotipo de esto. Hoy en día nosotros vemos mujeres albañiles. Y créame que para ser albañil, mi respeto, así sea maestro o ayudante, se tiene que sacar el aire. Y hay mujeres que cogen y hacen la mezcla. Oiga, yo no puedo ni cogerla bien la pala. Y ahí le ponen cemento, arena, piedra y comienzan y revuelca y revuelca. En el boxeo, la lucha libre. Oiga, hay mujeres que se fajan y alguno dice, oye, parece varón. Yo no me le paro enfrente a esa mujer. Me va a dar duro. ¿Y cuántas mujeres han afrontado la vida solas? Y muchas han desafiado esto porque han dicho, bueno, no tengo esposo o me abandonó mi esposo, me toca ser fuerte, no tengo que ser débil. Y muchas mujeres han sacado adelante a su familia así, rompiendo el estereotipo de que la mujer es el sexo débil. 3. El flaco puede volverse musculoso y el enfermo sano si toma medicinas. Óigame, en esta generación que vivimos, muchos jovencitos que eran flaquitos se meten al gimnasio y salen pepudos. Aunque a veces como que se inflan ellos mismos, ¿no? ¿Para qué? Pero ahí salen. ¿Y cómo entraron al gimnasio? Flaquitos. Aunque esto del gimnasio tiene que ser alguna cuestión integral, ¿no? Porque imagínense, acá arriba, del dorso para arriba, bien musculoso y las piernas flaquitas. Qué chiste, ¿no? ¿Verdad? Pero si alguien hace eso, va a terminar siendo de débil alguien fuerte. Si tenías una enfermedad, una dolencia, si tomas las medicinas correctas, te vas a sanar y vas a ser más fuerte de lo débil. Hoy estamos hablando de que nosotros debemos fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está débil. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Hay que hacerlo fuerte. Pero es una cuestión pasajera. Si tú tomas las medicinas correctas, si tú comes los alimentos correctos, si tú tomas las vitaminas correctas, vas a dejar de ser débil y vas a ser fuerte. Lo está entendiendo, es una cuestión pasajera. 4. Si te dedicas a cultivar tu mente, aprenderás más. ¿Se acuerda que hablamos de debilidad mental? Pero si tú comienzas a leer, si tú comienzas a ejercitar tu mente, a hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, no sé. Si comienzas a leer libros, en vez de pasar viendo videos todo el día, tu mente se va a enriquecer y va a dejar de ser una mente débil y vas a tener una mente fuerte, una mente preparada, una mente intelectualmente más enriquecida, no empobrecida. ¿Se da cuenta? Es una cuestión pasajera. Y por último, en una empresa que empieza de una manera débil, puede volverse fuerte con el paso de los años, con las experiencias en las ventas, con las experiencias en el producto, con lo que haga en el mercado. Esa empresa que se formó débilmente, con un negocio pequeñito, puede volverse una empresa grande y exitosa.
Ahora entiende que la debilidad es algo pasajero, puede ser algo pasajero. Y en la vida cristiana es lo mismo, porque todos empezamos como nuevas criaturas, como recién convertidos. Todos empezamos así. Como decía mi mamá, nadie nace sabiendo, comenzamos como débiles. Hablemos de esta parte espiritual, hablemos de la debilidad espiritual. Y voy a tomar un texto en Primera de Samuel, capítulo 10, y vamos a hablar de Saúl. ¿Se acuerda? El rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 10. No se va a despegar de ese capítulo porque vamos a ir leyendo algunos versículos de allí, hablando de la debilidad espiritual. Ahora, a este punto del mensaje, ¿usted puede asumir que de pronto somos débiles espiritualmente? Un silencio aquí hay, que tiro aquí un alfiler y suena. ¿Alguien podría decir amén, pastor? Todavía soy débil espiritual. Todavía escucho un silencio. Se da cuenta que no es fácil asumir que somos débiles, que siempre queremos decir soy fuerte, soy valiente, pero en realidad nos tiemblan las piernas. En realidad todavía algunos están en pañales, y no está mal eso. Quiero que usted entienda eso. No está mal ser débil espiritual. El problema es quedarse en la debilidad espiritual y no cambiarla. ¿Está entendiendo? Ahora vamos a ver qué pasó con Saúl, con el rey Saúl. Versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y yo puse aquí una pregunta o una frase: Dios escogiendo a un débil. ¿Qué le parece eso? Dios escoge débiles. Dios escoge lo débil del mundo. Diga amén, porque me escogió a mí. ¿Se da cuenta que tenemos que reconocer que somos débiles? ¡Wow! Y yo no quería decir que soy débil, yo quiero decir que soy fuerte. Tienes que reconocer que comenzaste débil en los caminos del Señor, que Dios te escogió siendo un débil. Mire este caso, Dios escoge a Saúl, y ya usted va a ver por qué decimos que era un débil. Versículos 6 y 7 del capítulo 10. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Y vamos a leer el verso 9 al 13. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Dice aquí la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, sobre un débil.
El Espíritu Santo puede venir sobre un débil. ¿Sí o no? Amén. Sí, puede venir sobre un débil y lo puede capacitar, en este caso aún para profetizar. Sí, pero usted no se da cuenta que la gente, cuando lo vio entre esos profetas y profetizando, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Este no es el hijo de Cis. Y aquí hay algo muy interesante. Mucha gente dice, como es el hijo, es el padre. ¿Se ha dado cuenta que hay ese proverbio? Si el hijo es débil, el papá también es débil. Y muchas veces no solamente por características físicas, sino por características de personalidad o por características espirituales. Pero ¿qué más dijo la gente? ¿Qué se preguntó? ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? Es como cuando tú llegaste a los pies de Cristo y tenías una vida, un testimonio medio feo. Y la gente comenzó a decir, ¿qué cosa? Uy, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a la vecina? Era bien chismosa y ahora se convirtió al Señor. Ahora ya no chismea. Eso nos pasó a todos, o a la mayoría. Porque cuando venimos a los pies de Cristo cambiamos, pues. Y dejamos ciertas debilidades y adquirimos ciertas fortalezas. Y cambiamos. Entonces la gente vio a Saúl y dijo, uy, ¿qué le pasó a este hombre? Ahora está profetizando. El Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Qué le pasó? Y ahora entendemos que Dios unge a los débiles para un propósito. Y Dios unge a este hombre Saúl a pesar de ser un hombre débil. Leamos los versos 20 al 22. Dice, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomado la tribu de Benjamín e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Yahweh si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Yahweh, he aquí que él está escondido entre el equipaje, el bagaje, el equipaje. Pregunto, ¿Saúl ya había sido ungido? ¿Había sido separado por Dios para ser rey? Sí, porque Saúl ya le dijo, en el versículo 1 le dijo, tú vas a ser rey, lo besó, lo abrazó, le dijo. Después le ungió con aceite, sí. Pero cuando hace Saúl el acto protocolar, o sea, con todo Israel, con todas las tribus, y él llama a la tribu de Benjamín, a la familia de Matri, a la familia de Cis, y dice Saúl. 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 ¿Y Saúl dónde estaba? ¿Dónde estaba Saúl? Y una pregunta, ¿quién lo encontró? Lea la Biblia, lea el versículo 22. ¿Dónde estaba Saúl? Estaba escondido. ¿Cuántos son vergonzosos aquí? Y usted en la escuela le tocaba salir adelante a recibir algo, y usted se metía detrás de las faldas de su mamá. No sé a cuántos le pasó eso alguna vez.
Yo sé que en esta época los niños son más despiertos, son como más avivados y qué sé yo. Pero Saúl estaba escondido. Y quien lo encuentra es Dios mismo. Dios le dice a Samuel, ¿sabes dónde está? Está escondido allá atrás, temblando de miedo. Saúl, ven que te vamos a ungir como rey. ¿Dónde estaba? Escondido, temblando de miedo. ¿Sabe? Hay algo interesante en esta historia. Es que Saúl, dice, era hijo de Cis. ¿Y sabe quién era Cis? Era hermano de Abner. ¿Sabe quién era Abner? Era un general del ejército. Ahora que estamos de elecciones, supongamos que la elección es entre Saúl y Abner, el general del ejército. ¿A cuál usted escogería para presidente? Saúl dice, gracias por la fe. ¿A quién escogería usted? A Abner, pues. ¿Por qué el general? Pues porque es el hombre fuerte. Pero a uno que se esconde detrás del bagaje, que no quiere dar la cara, que lo están llamando para ponerlo enfrente como rey, la gente no va a votar por él, pues, porque es miedoso, pues. Sería interesante que a todos los candidatos a la presidencia de la República le hicieran una prueba de valor, a ver cuál sale corriendo primero. Borre esa imagen porque se me vino a la mente algo. Saúl estaba escondido. Un hombre elegido rey a pesar de sus defectos. ¿Sabe cómo dicen que él era simple? Y dice ahí, inconstante. Muchos podrán decir, sacando el perfil de Saúl, era un hombre que no tenía personalidad. Y a ese Dios lo escogió, un débil. En el capítulo 9, el versículo 2, dice algo interesante. Mire conmigo, vuelva la hoja. Dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven, ¿qué dice? Y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, este bandido era guapo y era alto. Muchachas, era el prototipo de hombre, el príncipe azul. Alto de 1,80 m, 2 metros, no sé. Guapo. Joven. Vamos a leer en el capítulo 10, los versículos 23 y 24. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Yahvé, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Algo tenía a su favor Saúl, es que era alto y era guapo. ¿Cuántos guapos hay aquí?
¿Cuántas guapas hay aquí? Amén. Sí, nosotros lastimosamente tenemos esa debilidad. Somos guapos. No somos altos todos, algunos somos pequeñitos o tenemos una estatura promedio. Pero este bandido tenía los dos requisitos: ser alto y ser buen mozo. ¿Y cómo se llamaría eso al momento de elegir a alguien? Le voy a poner otra vez la imagen del tío de Saúl, que era general del ejército. Probablemente era un hombre con una cara fea, malhumorado. De pronto no era tan alto ni tan bajo, edad promedio. No era muy joven. Entonces usted los pone a los dos. Usted le toca elegir entre el viejo y el joven, entre el guapo y el feo, entre el fuerte y el flaco. ¿Qué dijo Samuel? ¿Qué dijo Samuel? El profeta Samuel, versículo 24. ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él de los hombros en todo el pueblo? ¿Quién eligió a Saúl? ¿El pueblo? No, lo eligió Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios no eligió al general? ¿Y sabe cómo es la vida? Saúl llama a Abner para que sea su general. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos mucho en el marketing. Porque no pega una cara desencajada, fea. Pega el que sonríe, el que tiene buenos dientes, el que tiene los ojos verdes, la sonrisita. Ese pega. Pero el otro, el viejito, el achacoso, no, el joven sí, porque el joven anda para acá, sube y baja. Tiene labia. No es malhumorado como el otro, en cambio es jovial. Se toma fotos con los niños, les da besos a los bebés. Se baña en el río, juega pelota. El otro no puede. ¿Y a cuál escogemos? Al que favorece el marketing, al guapo. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Entonces el pueblo clamó con alegría: ¡viva el rey! ¿Se ha dado cuenta que a veces nos dan a elegir y a veces elegimos solamente por el envase? ¿Y se acuerda que después esto fue el problema de Samuel? Mire, Samuel también era débil y era un gran profeta de Dios, sí. Era un gran sacerdote de Dios, sí. Pero tenía un problema, tenía una debilidad. Se fijaba en el molde. Por eso es que cuando fue a ungir a David, ¿qué le dijo Dios? No te fijes en su apariencia, porque los hermanos primeros de David eran grandes, eran guerreros, eran fuertes, y David era un flaquito, rubio, tal vez guapo, pero era un flaquito. Y alguien dice, ¿qué le vamos a dar a este hombre? Al menos este es guapo, este es alto, tiene 2 metros de estatura, es más grande que todos los que viven aquí, tiene una buena apariencia. Escojámoslo a él, pues. Y todo el pueblo dijo, viva el rey. Vamos a terminar leyendo el versículo 26 y 27. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Y mire este último versículo que llama mucho la atención. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y
y no le trajeron regalo, mas él disimuló. O sea, se hizo el loco. Qué interesante. Qué interesante esta última parte. Dios puso a su favor a algunos, pero otros lo menospreciaron. Otros sí se dieron cuenta. ¿Qué dijeron? ¿Cómo nos ha de salvar este? Es alto, es guapo, pero es miedoso. ¿Cómo vamos a salir a la guerra con Saúl a la cabeza? Es un miedoso, estaba escondido atrás en el equipaje. ¿Cómo va a ir delante de nosotros a pelear? No me convence. Y dice, le menospreciaron, le tuvieron en poco. Y como todos tenían que darle un regalo, estos no le llevaron regalo. Y cuando llegaron donde él, le dijeron, rey, y se fueron. Y el otro se hizo el loco, dijo, no me dieron regalo. ¿Qué será? Y mire, esa es una debilidad espiritual. Ahora, ¿estuvo mal que Dios eligiera a ese hombre? Podemos decirle, oye Dios, te equivocaste, ahí sí te equivocaste bien feo. ¿Cómo lo vas a poner a Saúl? ¿Será que Dios se equivoca? Pregunto, ¿Dios se equivoca? Entonces, ¿por qué eligió a Saúl? Por un propósito, sí, todo tiene un propósito. Pero ¿sabes qué? Todos empezamos como Saúl. Yo he visto aquí en la iglesia hermanos que no pueden ni siquiera dar un testimonio porque les da vergüenza. Aquí al frente, el testimonio para dar los bautizos. A propósito, vamos a tener bautizos en diciembre, así que los que no se han bautizado, hablen con la hermana Jenny para darle sus datos. Sí, porque les da vergüenza, les da miedo, son débiles en eso. Hay gente que no ha hablado ni una sola palabra cuando usted es lo que debería hablar y decir, bueno, mi testimonio es este, yo doy gracias a Dios. Pero hay gente que no le sale. Y así empezamos todos. ¿Usted qué cree? Que yo me paré, la primera vez que prediqué me paré y yo hablé así, moviéndome y hablando y todas las cosas? No, estaba metido aquí atrás del púlpito y agarrado así, ay. Porque estaba frente a mis compañeros, porque estaba frente a mi profesor, pues. Y el profesor atrás con una sí, a ver cómo habló, cómo se paró, estaba bien vestido. Todos empezamos como Saúl. Todos empezamos con miedo detrás del equipaje. ¿Sabe qué? Hasta para venir a los pies de Cristo a veces nos da miedo. Si hay alguien aquí que no ha aceptado a Jesús como su Salvador, rompa ese miedo, rompa esa debilidad y venga a Jesucristo. Todos empezamos con esa debilidad espiritual porque ninguno de nosotros éramos elegibles por nuestros errores, por nuestras debilidades, por quienes somos muchas veces. Porque no somos perfectos, no somos los mejores. Y ¿sabe qué? Le tengo una noticia. Dios no escoge los mejores. Dios escoge los débiles, como usted y como yo, para cumplir un propósito, ahí sí. Ahora resta en usted y yo que caminemos con Dios todos los días. Y usted sabe que Saúl se apartó del camino de Dios. Desobedeció. Pero él comenzó así, de esa manera. Vamos a ver algunas cosas que se habla de la debilidad en el Nuevo Testamento. Así que vamos a leer desde Mateo, capítulo 26, verso 41. Estaban orando en Getsemaní, ¿verdad?, con Jesús, y los encontró dormidos. ¿Y qué le dice Jesús? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es... ¿Cómo es la carne? Gracias.
es débil. Qué curioso que Jesús no dijo, el espíritu a la verdad es fuerte. Eso es algo interesante. No dijo eso. Muchas veces el espíritu no es fuerte. El espíritu tiene que estar dispuesto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos vanagloriarnos, enorgullecernos y decir, yo tengo un espíritu fuerte. A ver, yo puedo lidiar con demonios, porque mi espíritu es fuerte. Puede ser, pero allí hay orgullo. ¿Está entendiendo? El espíritu tiene que estar dispuesto. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Nuestra debilidad está ¿en qué? En este cuerpo, en esta carne. Por eso Pablo decía, pobre de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? No es como el Chapulín. Y ahora ¿quién podrá defendernos? No. ¿Quién me librará de este cuerpo? Porque aquí estaba la debilidad, en la carne. Vamos a leer en Romanos capítulo 4, verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Está hablando de Abraham. Dice que no se debilitó su fe. ¿Se puede debilitar la fe? Sí. ¿Y cuáles hubieran sido las causas para debilitar la fe de Abraham? Que ya estaba viejito, pues. 100 años. Y pudo tener un hijo. Su esposa tal vez iba por la misma edad y su matriz pudo concebir. ¿Por eso habrá algo imposible para Dios? No, ni siquiera por tu edad. Porque alguien puede decir, no, pastor, es que yo ya soy viejito. Viejos los cerros. Usted todavía sirve para el Señor. ¿Está entendiendo? Pero puede haber debilidad de fe por esos factores. Cuando no vemos el trabajo, cuando no vemos el sueldo, cuando no vemos el resultado, cuando no vemos la sanidad, nuestra fe se puede debilitar. Cuando no vemos que nuestro esposo viene a los caminos de Dios, o cuando no vemos que nuestros hijos vienen a la iglesia, se puede debilitar la fe, sí. Y contra eso debemos luchar. El capítulo 5, versículo 6 de Romanos mismo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice que éramos débiles. O sea, todos empezamos así, como débiles. Todos. Cuando alguien le diga, eres débil, no se sienta mal. Si es algo físico, puede ser la verdad, pues. Puede ser la verdad, que usted no es tan fuerte. Y no estoy hablando de que usted se ponga a hacer ahí competencia de a ver quién es más fuerte. A veces con mi hija nos ponemos a hacer competencias de a ver quién es más fuerte. Y a veces yo me dejo ganar, para que ella piense que es fuerte. Un día fuimos todos débiles en la fe. Eso recuérdelo siempre. Un día todos fuimos débiles. Y no hay por qué sentir vergüenza de eso. Capítulo 6, verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En algún momento nosotros tuvimos una humana debilidad.
Algunos la siguen teniendo. Pero aquí el apóstol Pablo dice, ¿te acuerdas que cuando estabas sin Cristo tenías una debilidad que te dominaba? Ahora que estás en Cristo tienes que ponerle un alto a eso. Una humana debilidad. ¿Todos la hemos tenido? Sí. Nadie puede decir, pastor, yo nunca he tenido una humana debilidad. Todos hemos tenido humanas debilidades. Todos. Pero cuesta admitirlo. Cuesta admitirlo. Por último, el capítulo 8 de Romanos, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Tenemos debilidad para orar? Sí. Por eso Jesucristo le dijo a los discípulos, no han podido velar una hora conmigo. Y aquí el apóstol Pablo habla de la manera en que pedimos. A veces pedimos como no conviene. Y esa es una debilidad. Y nosotros tenemos que aprender a sobrellevar esa debilidad, a cambiar esa debilidad por una fortaleza. Quiero concluir con 5 pasajes de la Biblia que me parecieron muy interesantes. El primero está en 2 de Samuel 3:39. Mire lo que dice David. La conclusión a la que llega el rey David. Y yo soy débil hoy. ¿Cuántos pueden decir esa palabra? Sinceramente. Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Pero Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. ¿Sabe qué? Yo había leído muchas veces este pasaje y nunca me había puesto a meditar que el mismo rey David, el hombre que tenía un corazón perfecto, dice, soy débil hoy. No es malo que reconozcas tu debilidad. No es malo que le digas a Dios, Dios, soy débil hoy. Ayúdame en mi debilidad. No es malo. David lo reconoció. Nehemías capítulo 4, versículo 2. Miren estas palabras hirientes que salieron de la boca de los enemigos de Nehemías. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Sabes qué? Puede haber mucha gente que diga, ¿qué hace ese débil metido allí en la iglesia Betel? Si es un débil, si es un pecador, si es una mala persona, ¿qué importa que la gente hable de ti? Llamar débil a otro, salvo por sus inicios, es burlarse. No dejes que la burla te cambie o te deje o te quite el buscar a Dios. La gente puede decir, míralo ese débil, míralo a ese que no debería estar metido en la iglesia, se mete a la iglesia. No importa. No te dejes llevar por esos comentarios. En el capítulo 6 de Nehemías, mira lo que dice allí, versículo 9. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Qué tiene que orar usted en este día? Señor, yo soy débil hoy, pero fortalece mis manos. Diga conmigo, Señor, fortalece mis manos, porque yo reconozco que soy débil hoy.
Amén. Dios nos fortalece. Joel capítulo 3. Versículo 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil. Ahí sí grita, ¿no, verdad? Pero si diga, aquí somos débiles, nadie grita. Amén. Tiene que decirlo, soy débil. Pero dice, transforma. ¿Qué eran esos instrumentos? Las hoces y el asadón. Eran instrumentos de un agricultor. ¿Y qué está diciendo Dios? Transforma esas herramientas que tienes en espadas y lanzas. Y termina diciendo, diga el débil, fuerte soy. ¿Pero por qué? Porque logró transformarse. Logró transformar la debilidad en fortaleza. Tomó las herramientas que tenía en sus manos y las cambió. Hay un buen consejo que dice que si usted sigue haciendo las cosas de la misma manera en que las ha hecho durante 20, 30 años, tiene usted que cambiar algo, porque eso no le ha dado resultados. Hay mucha gente que ha seguido pecando, pero es porque ha hecho las cosas de igual manera. Hay que cambiarlas, hay que transformarse. Transforme el asadón en una espada. Porque el débil va a gritar, fuerte soy. Porque es muy distinto con un machete que con una espada. ¿Está entendiendo? Eso es lo que está diciéndoles Dios aquí, a través del profeta Joel. Y la última en Zacarías capítulo 12, versículo 8 y 10. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como la casa de Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. No es todo malo cuando se habla de debilidad. Porque cuando se habla de debilidad, se habla de inicios. Se habla de una etapa en que nosotros comenzamos dando nuestros pininos, como todo niño recién nacido, en los caminos de Dios. Fuimos débiles, cometimos errores, sí. Pero ¿sabe qué? Este versículo aquí me enseña dos cosas importantes. Que Dios nos va a defender. Si somos débiles, llegará un momento en que Dios nos va a defender, que Dios va a poner la cara por nosotros. ¿Cuántos dicen amén sobre eso? Y dice que el débil será como David. ¿Cuántos quieren ser como David? Yo quiero ser como David. Y su casa, dice, será como la casa de Dios. La casa de David será como la casa de Dios. ¿Cuántos quisieran que su casa se vuelva casa de Dios? Amén, se vuelva una Betel pequeñita. Amén. Eso queremos. Pero vamos a entender que eso le va a suceder ¿a quién? A los débiles, a los que necesitan ser defendidos por Dios. No aquellos que se creen los super espirituales, no aquellos que dicen, no, a mí el diablo lo tengo acá. Y no. Es para el que reconoce que tiene una debilidad, que le falta crecer en los caminos del Señor y que Dios pelea sus batallas. Pero hay algo que usted debe de recordar: la debilidad de la cruz. Nosotros a veces solamente hablamos de la victoria de la cruz, pero no hablamos de la debilidad de la cruz.
No sé por qué no lo hacemos, pero deberíamos recordar eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando los demonios vieron a Jesús colgado en esa cruz, ¿qué cree que hicieron? ¿Se asustaron? ¿Corrieron? No, se mofaron, se rieron. Satanás estaba allí. ¿Se acuerda de la película que Satanás estaba por atrás caminando mientras Jesús estaba en la cruz? ¿Por qué? Porque Satanás pensó: ya lo vencí, ya lo debilité, ya lo maté. Y no contaban con la astucia de Dios, que en esa debilidad de la cruz, en esa debilidad en sus manos, con los clavos allí horadando su mano, en la lanza cortando su costado, en la espalda lacerada por los látigos, en la corona de espinas en su cabeza, en esa debilidad nosotros fuimos bendecidos. Entonces nosotros debemos recordar esa debilidad. Y dice aquí Zacarías que cuando la gente entienda esto, Él va a derramar su espíritu y llorarán. ¿Por qué lloraremos? Porque nosotros entendemos que Jesús fue en la cruz golpeado, lacerado, debilitado, para que nosotros hoy seamos fuertes. Recuerde por un momento la debilidad de la cruz. Porque todo el mundo, hasta los que caminaban en Emaús, ¿qué dijeron? Nosotros pensábamos que Jesús iba a salvarnos y terminó muerto en una cruz. Todo el mundo pensó que la cruz era una debilidad. Y aparente debilidad es la victoria que usted tiene hoy. Esa aparente debilidad de una muerte dura, de una muerte cruenta en la cruz, le trajo a usted la victoria y la fortaleza para estar aquí. No para creerse el más fuerte, sino para decir: Señor, yo soy débil muchas veces, pero en ti yo me fortalezco. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Hay una hermosa canción que dice: me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza. ¿Sabe qué? Soy débil. Soy débil. A veces muchos piensan que como pastores nosotros somos los más fuertes espirituales. No, déjeme decirle, yo soy débil. Soy débil como usted. Soy débil como muchos. Tal vez ya pasaron años en mi vida espiritual, ya he crecido, he mantenido una fortaleza, sí, pero muchas veces soy débil en otras cosas. Y yo quiero que nosotros hoy reconozcamos que somos débiles, como lo hizo David, aún siendo el rey de Israel, aún siendo el gran guerrero, el gran salmista, el hombre conforme al corazón de Dios. Él dijo: hoy tengo que reconocer que soy débil. Y ahí en su asiento dígale al Señor: Señor, hoy reconozco que soy débil, que necesito ayuda, que necesito que tú me defiendas, que necesito que mi vida sea transformada, que la gente diga: él es débil, pero hay algo que lo mantiene de pie. Señor, ayúdanos a ser como David. Ayúdanos a ser como la casa de David. Y ayúdanos a tener la proyección de que esa casa es tu casa, de que mi vida es tu vida, y de que en algún momento, al mirar aquella cruz donde fuiste crucificado como hijo único, como primogénito, y que al ver ese cuadro tal vez de tristeza, tal vez de dolor, tal vez de debilidad, nosotros entendamos hoy que por esa cruz, por esa bendita cruz, hoy estamos nosotros aquí, 2000 años después, predicando el mismo mensaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
En nuestra debilidad, Señor, nosotros reconocemos que necesitamos de ti. Necesitamos y dependemos de ti completamente, Señor. Padre, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos si nuestra carne es el problema. Ayúdanos, Señor, si nosotros somos débiles al orar. Si nosotros, Señor, tenemos una humana debilidad, Señor, pon tu mano sobre nosotros y enséñanos a ser fuertes, a preservar en tu palabra, a ser obedientes, pero también, Señor, a depender de tu fuerza, no de la nuestra. Y en ese proceso de crecimiento, Señor, dejaremos de ser débiles para ser fuertes en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría y oración para poder entender que tú quieres cambiar nuestra debilidad por fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. De un rey.